Estimado alumno, en esta primera unidad trataremos los temas de series y sucesiones, básicamente como fundamento del concepto de límite, continuidad obviamente, y sobre todo el de la derivada. En estas ideas se fundamenta la lógica de desarrollo del cálculo diferencial y para nuestro curso de varias variables. Comenzaremos con operaciones muy básicas, en las cuales el nivel de complejidad irá aumentando en función de los requerimientos de los mismos conceptos de cálculo. Sin embargo, los ejemplos son muy sencillos. Es muy importante que se realicen actividades, como las veremos a continuación, con cálculos numéricos, apoyándonos sobre todo con una hoja de cálculo, que es lo más recomendable para este tipo de problemas. Es muy importante realizar los ejercicios para poder desarrollar las habilidades requeridas en el análisis de las funciones que posteriormente veremos por medio del concepto de derivada. Lo primero que consideramos en esta unidad son las sucesiones numéricas como conjuntos de números, los cuales están formados por elementos que en cierto orden se van sucediendo. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos, 1, 2, 3, 4, pues llevan el orden de ir incrementándose en una unidad. Luego tenemos otra sucesión de números naturales que empieza en 20 y se incrementa en 5. Ambas son sucesiones de tipo infinito, es decir, no tienen un último elemento. Después tenemos un conjunto limitado a 4 elementos, que son 4 números impares, comenzando en 1 y terminando en 7, con un incremento de 2 unidades. Ahí vamos observando cómo en la estructura de las sucesiones tenemos conjuntos que pueden ser, en primera instancia, de carácter infinito o finito, y además tienen un primer elemento, y en el caso de los conjuntos finitos, un último elemento, que en la terminología de cálculo se denomina la cota inferior y la cota superior. También vemos que otro elemento de la estructura es el incremento. También podemos considerar si la sucesión es en orden ascendente o descendente. En el siguiente ejemplo, 4, 3, 2, 1, pues vemos un ejemplo de un conjunto limitado de 4 elementos en forma descendente y con un incremento de una unidad. Luego tenemos una sucesión infinita, como dice ahí, 1, 2, 4, 8, es decir, los elementos se van duplicando respecto al anterior, y ahí pues vamos observando algunas características que nos van a permitir generalizar y expresar en términos de una fórmula el comportamiento de la sucesión. También podemos hacer sucesiones de letras o de números que se alternan, como este último ejemplo, 0, 1, 0, 1, 0. Como podrás observar, los números que se mencionan son elementos muy básicos en estos ejemplos, y pues yo te aconsejo elaborar tus propios casos, que vayas experimentando y que vayas familiarizándote con las características de las sucesiones, que son los elementos que forman el punto de partida de nuestro curso. Bien, consideramos entonces el concepto de sucesión como un punto de partida de nuestro curso y lo caracterizamos con los elementos que acabamos de observar. Un conjunto de números que se encuentran en cierto orden y a los cuales podemos identificar un comportamiento, por ejemplo, ascendente o descendente, o con respecto a las diferencias. Es importante identificar los elementos que conforman la estructura de una sucesión. Aquí observamos primer término, segundo término, tercer término, y el significado de los puntos suspensivos, que dice, que significa etcétera, es decir, así se comportan los siguientes elementos. Hablamos de una sucesión de carácter infinito.
Bien, una característica importante de las sucesiones es que sus elementos por lo general están ordenados y no importa que un elemento se repita dentro del conjunto. Una vez que hemos identificado este concepto básico, vamos a observar que una serie, aunque en el lenguaje común lo tratamos de forma equivalente, en matemáticas se orienta hacia las sumas de los términos de la sucesión. Entonces, en primer término, consideramos que es una suma y en un momento dado no nos importaría tanto el orden, aunque es lógico si es que vamos a tomar como base la sucesión. En matemáticas hay muchas series importantes que han conformado el estudio de muchos autores, por ejemplo la serie de Fibonacci, la serie de los números reales, las cuales establecen un comportamiento que permite su análisis matemático y permite en cierta forma obtener generalizaciones en el caso particular del cálculo diferencial para fundamentar el concepto de límite, de continuidad y de la derivada. La derivada pues se considera como el punto límite de una secante y por lo tanto son números que conforman una sucesión los que van aproximando el valor de la derivada en un punto específico.